Donald Trump se presentó como el salvador de la economía estadounidense. Prometió recuperar empleos, reactivar fábricas, enriquecer a los agricultores y anteponer los intereses de la clase trabajadora estadounidense. Pero detrás de los eslóganes y los titulares, la realidad es muy diferente. Los empleos son precarios, la manufactura está en declive, los agricultores tienen dificultades, las pequeñas empresas están asfixiadas y la inflación en Estados Unidos ha erosionado los presupuestos familiares. Los únicos ganadores han sido Wall Street y un puñado de gigantes tecnológicos. Hoy, en este video, analizamos 5 razones por las que las promesas económicas de Trump se han hundido y por qué la realidad de su economía es en realidad un gran y feo fracaso. Empecemos con el primer fracaso, la América rural y su sector agrícola. De hecho, la América rural lleva más de medio siglo quedándose atrás. Se ha escrito mucho sobre el hecho de que, en las últimas décadas, a medida que las finanzas y la economía urbana se convirtieron en el centro de Estados Unidos, el sector rural salió perdiendo. De hecho, el descontento rural llevó a un enorme apoyo a Trump por parte del sector agrícola, que recibió $23,000 millones en subsidios gubernamentales durante su primera administración. Pero esta vez, tras su reelección, Trump ha asestado un duro golpe a través de aranceles que han alterado el comercio, y la evidencia aumenta cada día. Por ejemplo, en una reciente feria agrícola en Illinois, Scott Metzer, que cultiva soja, maíz y trigo en el centro de Ohio y que condujo más de 300 millas para asistir, descubrió que el mercado para los cultivos estadounidenses se está poniendo bastante complicado. La gente le dijo que los agricultores están lidiando con demasiadas interrupciones como para siquiera pensar en gastar este año en artículos caros como tractores relucientes. Los agricultores estadounidenses esperan cosechas abundantes este otoño, pero tienen poca idea de a dónde irán todos los suministros. De hecho, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos prevé una cosecha récord de maíz para la temporada que comienza en septiembre. Los rendimientos de la soja van camino de alcanzar un nuevo máximo, pero los aranceles han alterado los mercados. En nuestro último video, explicamos por qué China sustituyó la soja estadounidense por la brasileña como parte de su guerra comercial de represalia con Estados Unidos, lo que ha provocado enormes pérdidas para los agricultores de soja estadounidenses. El resultado es que los agricultores en Estados Unidos se enfrentan a un exceso de suministros, justo cuando las tensiones comerciales con China reducen las perspectivas de exportación para los productos estadounidenses. Los precios de los cultivos han caído como nunca antes. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los ingresos netos agrícolas disminuyeron un 4% este año, situándose en $141,000 millones, después de caer alrededor de un 20% el año pasado. El hecho de que esta recesión sea una continuación de un largo declive en los ingresos agrícolas en Estados Unidos la hace aún más peligrosa. Desde 2011, los ingresos agrícolas han caído de forma continua, con la excepción de los días de la COVID, que hicieron subir los precios artificialmente, mientras las grandes corporaciones aumentaban masivamente sus beneficios y márgenes, trasladando solo una pequeña parte a los agricultores. Pero la administración Trump está empeorando la situación para los agricultores. Ahora, los agricultores están reservando su cosecha para el próximo año. Según Garrett Marks, director ejecutivo de CNH Industrial N&B, que presentó algunas de sus últimas maquinarias en la Feria Agrícola de Illinois, varias empresas agroindustriales, incluyendo la productora de semillas Corteva y el mayor productor mundial de fertilizantes, Nutrien, tradicionalmente importantes expositores en la Feria Anual de Illinois, acabaron por no asistir al evento este año. Hay pocos agricultores interesados en comprar incluso la tecnología más avanzada que se exhibe, como conectar los tractores a Internet para ayudarles a sembrar y cosechar con mayor precisión.
Mientras los agricultores luchan por encontrar mercados adecuados donde vender sus abundantes cosechas, los aranceles también están aumentando los costes de insumos agrícolas clave, como los fertilizantes, lo que añade más presión financiera sobre ellos. La crisis en el campo, con deudas disparadas y rentas en caída, ha sido tan grave para algunos agricultores que muchos productores de cultivos están cambiando sus tractores por rebaños de ovejas y poniendo en marcha negocios de pastoreo solar para sobrevivir. Según datos de dos estudios, uno del Banco de la Reserva Federal de Kansas City y otro de Minneapolis, los agricultores que dependen en gran medida de la deuda para operar tardaron más en devolver sus préstamos en 2024, y un número creciente está vendiendo activos para mantenerse a flote. Mientras tanto, los precios de los insumos se han disparado, en parte debido a los aranceles y en parte debido a las grandes corporaciones que controlan los insumos químicos, que están aumentando sus márgenes de beneficio. La Asociación Americana de la Soja ha advertido que los productores están cerca de, cito, un precipicio comercial y financiero, y no pueden sobrevivir a una guerra comercial prolongada con China. La Asociación Nacional de Productores de Maíz está dando la voz de alarma sobre una crisis económica en la América rural. La situación es tan grave que en la gran y hermosa ley, la administración Trump tuvo que ofrecer cierto alivio a los agricultores, aumentando las directrices de mezcla de biocombustibles para utilizar más combustible procedente de la soja y el maíz. La protección del seguro de cosechas también se ha incrementado ligeramente bajo la gran y hermosa ley de Trump. Esto está en línea con el primer mandato de Trump, cuando se pagaron $23,000 millones de dinero público a los agricultores para compensar el impacto de las interrupciones comerciales que él mismo había provocado, incluso durante el primer mandato. Como nota aparte, la crisis agrícola es una de las razones por las que la administración Trump ha estado atacando a la India en materia de aranceles, porque quiere que el mercado indio, controlado por pequeños campesinos, se abra al sector estadounidense de productos lácteos y ganadería, que atraviesa una grave crisis y constituye una de sus bases electorales clave en Estados Unidos. En cualquier caso, las preocupaciones por la guerra comercial han superado los beneficios que se obtenían de los subsidios en forma de seguros de cosechas, la mezcla obligatoria de biocombustibles y los préstamos subvencionados. La crisis agrícola ha alcanzado tal nivel que incluso ha afectado a algunos de los mayores gigantes del agronegocio, cuyos derechos de monopolio sobre insumos y ventas generalmente hacían que sus beneficios fueran inmunes a las recesiones. Por ejemplo, el fabricante de pesticidas Bayer ha reportado pérdidas en sus ganancias recientemente, y los comerciantes de cereales como Cargill, Bunge y ADM han visto caer sus ventas, beneficios y acciones. Mientras tanto, los fabricantes de maquinaria agrícola se enfrentan a aranceles sobre el acero y el aluminio, lo que eleva los costes de fabricación en Estados Unidos, en un momento en que la demanda industrial ha caído a un nuevo mínimo. Y esto nos lleva al segundo fracaso de Trump. El segundo fracaso de Trump es la industria. De hecho, el declive industrial de Estados Unidos ha sido bastante prolongado y estructural. En su punto álgido en 1979, el empleo en la manufactura representaba el 22% del empleo no agrícola, pero esa proporción había caído al 9% en 2019. Hasta 1979, las sucesivas recesiones económicas también iban seguidas de grandes recuperaciones en el empleo manufacturero. Pero desde 1969, y de manera más notable entre los años 90 y la crisis financiera global de 2008, la caída de la manufactura estadounidense ha sido bastante pronunciada. Sin embargo, la manufactura en Estados Unidos ha experimentado una modesta recuperación en los últimos 15 años. Hoy en día, representa aproximadamente una décima parte de la economía
pero su papel es mucho mayor de lo que sugiere esa cifra. La manufactura está concentrada en sectores estratégicos como la defensa, la maquinaria y la industria automotriz, que ofrecen algunos de los empleos de mayor calidad en Estados Unidos. Y si se suman los efectos indirectos en los servicios relacionados, la contribución real de la manufactura a la economía es mucho mayor que el 10%. Algunos la calculan en hasta un 16%. El factor más importante aquí es el de la percepción. Muchos estadounidenses ven el declive de la industria como grandes Estados Unidos. Los llamados 7 magníficos de la tecnología y gestores de fondos como BlackRock y Vanguard pueden seguir dominando las finanzas globales, pero las finanzas tecnológicas de Estados Unidos no tienen el mismo peso que tuvo la América industrial. Trump y sus asesores, desde Stephen Miller hasta Peter Navarro, lo entienden. Por eso hablan tan a menudo de traer de vuelta las industrias a Estados Unidos. Y esto está en línea con una larga tradición en el país, desde Ronald Reagan hasta Joe Biden, quienes han hablado constantemente de recuperar los empleos industriales para Estados Unidos. De hecho, para la administración Trump, uno de los objetivos declarados de imponer aranceles a todo el mundo es aumentar los empleos industriales en Estados Unidos. Pero desearlo no lo hace realidad. Sin políticas serias y creativas, esas promesas suenan vacías. Y la realidad es bastante clara. En el ámbito industrial, el fracaso de Trump es muy llamativo. El viernes, el último informe de empleo mostró que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró drásticamente el mes pasado, mientras que la tasa de desempleo subió al nivel más alto desde 2021, alimentando la preocupación incluso entre la prensa empresarial de que el mercado laboral estadounidense podría estar al borde de un colapso. Las nóminas no agrícolas aumentaron solo en 22,000 en agosto, lo que elevó la tasa de desempleo al 4,3%, según el último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales. Las pérdidas se concentraron en empleos del gobierno federal, así como en minería, extracción y petróleo y gas. El empleo federal es especialmente llamativo. Ahora ha caído en 97,000 desde su punto máximo en enero de este año. ¿Recuerdan DOTS, el Departamento de Despidos de Empleo Federal? El comercio mayorista también está cayendo, con 12,000 empleos menos en agosto. Esto es claramente el impacto de aplicar aranceles a todo el mundo. De hecho, teniendo en cuenta las revisiones del informe del viernes, las nóminas han estado por debajo de 100,000 durante 4 meses consecutivos, prolongando el periodo más débil del mercado laboral desde la pandemia. El número de personas que han perdido su empleo de forma permanente subió al nivel más alto en casi 4 años. El número de personas desempleadas durante 27 semanas o más ha subido a niveles no vistos desde 2021. De hecho, ahora hay más estadounidenses trabajando a tiempo parcial por motivos económicos que durante la pandemia. Y aquí hay un punto importante. La revisión de la Oficina de Estadísticas Laborales también mostró que los empleos en realidad disminuyeron en junio. No solo un crecimiento negativo, sino una disminución real. La primera caída mensual desde el año de la pandemia, 2020. Los datos fueron tan impactantes para la administración que la administración Trump despidió al comisionado de la BLS y nominó a E.J. Antoni, economista jefe de la conservadora Heritage Foundation, como el próximo comisionado de la BLS. Para aquellos que no saben qué es la Conservative Heritage Foundation, echad un vistazo a nuestro primer video que hicimos la semana pasada. Claramente, ahora hay más personas buscando empleo en el mercado laboral de Stone News que ofertas de trabajo disponibles. Y la situación habría sido aún peor de no ser por el sector sanitario, también un síntoma de enfermedad y de una demanda artificialmente impulsada por un negocio privado corrupto, el nexo entre las grandes farmacéuticas y las aseguradoras, que ha creado la mayoría de los empleos junto con el sector de la IA. Pero esperad un momento, ¿no dicen Trump y sus seguidores que las cifras del BLS son fraudulentas?
Pero bueno, el BLS, la organización estadística más reputada de Estados Unidos en cuanto al mercado laboral hasta ahora, no es la única que muestra el claro fracaso de Trump en el mercado laboral. Challenger, Gray & Christmas, una firma de renombre y organismo de recopilación de datos sobre contratación, descubrió que desde que Trump llegó al poder, las empresas han anunciado 892.362 recortes de empleo, la cifra más alta desde la crisis financiera global de 2008, excluyendo el año de la pandemia de 2020. En comparación con el año pasado, los recortes de empleo este año han aumentado un 66%. Esto es resultado de la decisión de Trump de despedir a empleados federales y luego pasar por encima de las fuerzas económicas y del mercado mediante aranceles, señala el informe. Luego tenemos el informe de ADP. Con solo 54.000 empleos añadidos en agosto, los datos de investigación de ADP muestran claramente una tendencia de crecimiento más lento en el empleo. También tenemos el informe del ISM, Semester Domatoobstrang, de menor crecimiento de empleo. Luego tenemos el laboratorio Ravelo, que nuevamente señala las mismas condiciones del mercado laboral. La situación es en realidad tan mala que ConocoPhillips, el mayor productor independiente de petróleo de Estados Unidos, dijo el miércoles que planea recortar hasta una cuarta parte de su plantilla el próximo mes. Así que no es solo la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, que es el organismo gubernamental, sino también los principales estadísticos del sector privado en el mercado laboral, el ISM, Ravelo, EDR, CGC. Todos apuntan hacia una realidad categórica. La Trumpnomía está fracasando estrepitosamente en el mercado laboral. Esto nos lleva al tercer fracaso de Trump, que son los servicios y las pequeñas empresas. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, el mayor grupo de presión del país para la clase empresarial, estimó este mes que en Estados Unidos hay unos 236.000 pequeños importadores, aquellos con menos de 500 empleados. Los bienes que compraron en el extranjero tuvieron un valor superior a $868 mil millones en 2023. Pero ahora, el impacto anual combinado de los aranceles para estas pequeñas empresas es de $200 mil millones. Esto supone un aumento de más del 20% en los costes operativos y equivale a unos $856 mil por empresa al año. Imagina que eres una empresa con menos de 500 empleados y ahora tienes que pagar casi $1 millón adicionales en impuestos indirectos al gobierno. Y todo esto es para compensar las enormes rebajas fiscales otorgadas a las grandes corporaciones y a los individuos adinerados a través de la gran y hermosa ley. Según Goldman Sachs, hasta junio, las empresas en Estados Unidos absorbieron más de la mitad del coste de los aranceles de Trump, mientras que el resto fue asumido por exportadores extranjeros y consumidores estadounidenses. Cuando se le preguntó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre este informe, simplemente repitió que no está de acuerdo con Goldman Sachs. Por cierto, en los próximos meses, la carga se alejará aún más de los importadores, y la parte asumida por los consumidores aumentará hasta el 67%, lo que provocará una mayor inflación para los consumidores. La Federación Nacional de Minoristas ha pronosticado que las importaciones estadounidenses disminuirán en la segunda mitad de este año, reflejando un consumo débil, lo que perjudica aún más las ventas de las pequeñas empresas, no solo en el sector de importación y exportación, sino en todos los ámbitos, un punto al que volveremos más adelante. Mientras tanto, es muy importante señalar que las pequeñas empresas estadounidenses han sido la fuente de más de la mitad de la creación de empleo en el país en los últimos años. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran claramente que, en términos de empleo, las pequeñas empresas son mucho más importantes que las grandes en Estados Unidos. Por eso, el golpe que han recibido las pequeñas empresas se refleja tan directamente en el mercado laboral. Como se mencionó anteriormente,
las pequeñas empresas están luchando por cumplir con los nuevos aranceles del presidente Donald Trump y tienen que hacer frente a crecientes tensiones financieras, viéndose golpeadas por unos costes de importación más altos. Por cierto, no solo se ven afectados por casi $1 millón estadounidenses adicionales en impuestos por empresa, sino también por una enorme burocracia. Los gravámenes específicos por país ahora varían entre el 10 y el 50% sobre el valor en destino. Esto ha provocado enormes obstáculos burocráticos. Ahora hay trámites adicionales impuestos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En segundo lugar, es necesario aumentar las fianzas aduaneras, que son garantías que las empresas deben comprar a proveedores de seguridad para asegurar que el gobierno reciba sus ingresos arancelarios. Luego están las posibles sanciones. John Denton, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, dijo que para las empresas estadounidenses no solo importan los aranceles más altos que están pagando, es la disrupción operativa y la incertidumbre que las nuevas medidas pueden generar. Antes, las empresas estadounidenses tenían el mismo arancel para cada país y las aduanas tenían un trabajo bastante sencillo. Pero ese ya no es el caso. Como dijo el economista ganador del Nobel, Paul Krugman, cito, "Lo que estamos viendo es un síntoma de una política comercial demasiado compleja para que nuestra burocracia la gestione". Es importante destacar que son las pequeñas empresas las que más sufren esta disrupción burocrática, porque las grandes compañías cuentan con recursos internos para gestionar estos cambios administrativos y sus costes. En cambio, para las empresas más pequeñas, el cumplimiento y la previsión suponen una verdadera dificultad. El resultado se ha reflejado en el sector servicios de Estados Unidos, el mayor sector de la economía estadounidense, que de otro modo es relativamente resistente a los aranceles. El Instituto de Gestión de Suministros, un observador cercano de los datos de empleo, muestra que el sector servicios casi se ha estancado. NEOs y empleo en servicios han caído en 4 de los últimos 5 meses. Y esto nos lleva al cuarto gran fracaso de Trump, que es el sector de consumo, el sector del consumo. Mientras que los 3 fracasos en agricultura, industria y servicios reflejan el lado de la producción de la economía estadounidense, el lado del consumo muestra una tendencia de fracaso similar. El consumo es un segmento muy importante de la economía de Estados Unidos. De hecho, según los últimos datos de las cuentas nacionales de la Oficina de Análisis Económico, el consumo representa más del 68% del PIB estadounidense. Y dado que el gasto de los consumidores supone casi 2/3 de la actividad económica del país, cualquier retroceso implica un enorme efecto negativo en cadena en la economía. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. La administración Trump ha pasado por encima del consumo estadounidense. Según un índice muy seguido de la Universidad de Michigan, la confianza del consumidor cayó en agosto. Es importante señalar que la confianza del consumidor en Estados Unidos solo se estaba recuperando lentamente del gran golpe sufrido durante la pandemia. Pero la administración Trump la ha revertido de manera decisiva, retrasando indefinidamente la dolorosa recuperación a los niveles previos a la pandemia. La caída en la confianza del consumidor estadounidense se ha debido en gran medida a las expectativas de un aumento de la inflación. Este es otro indicador basado en los datos sobre el gasto real de los consumidores calculados por la Oficina de Análisis Económico. El gasto de los consumidores ajustado por inflación se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde que Trump llegó al poder. La caída en el gasto de los consumidores es evidente en las ventas de una amplia gama de productos. Por ejemplo, los préstamos para automóviles a largo plazo están aumentando en Estados Unidos, mientras que los préstamos a corto plazo están disminuyendo,
lo que indica la incapacidad de las personas para pagar primas más altas. O tomemos, por ejemplo, un indicador económico no tradicional, las ventas de cartón ondulado utilizado para fabricar las cajas que transportan desde donuts hasta lavavajillas y otros productos. Estas ventas están cayendo, lo que señala que la demanda minorista en todos los sectores realmente se ha desacelerado de forma masiva. O consideremos, por ejemplo, el muy importante mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario está experimentando su peor primavera en 13 años. Con el aumento de la deuda, los consumidores han reducido el gasto en artículos no esenciales. El mercado inmobiliario, ya limitado por los altos precios y los elevados costes de financiación, sigue el crecimiento económico. El gasto combinado en construcción de viviendas y proyectos no residenciales cayó un 2,9% en junio respecto al año anterior, una de las peores caídas anuales desde principios de 2019. De hecho, lo que ha ocurrido es muy grave y los medios de comunicación convencionales han estado ocultando este hecho. La realidad es que Estados Unidos está atrapado en una situación clásica similar a la estanflación. Por un lado, el desempleo está aumentando. Por otro, los precios están subiendo. Por eso la Reserva Federal se encuentra en esta doble trampa. Estimar la inflación y mejorar el empleo son dos de los objetivos declarados de la Fed. Los expertos en la Fed afirman que históricamente la institución es más sensible a la inflación que a los datos de empleo. El hecho de que la Fed haya señalado ahora un recorte de tipos en septiembre, a pesar de las persistentes condiciones inflacionarias, demuestra nuestro argumento. El mercado laboral y la actividad económica en general son tan negativos que se necesita desesperadamente un estímulo monetario en un momento en que persisten condiciones inflacionarias rígidas. Una encuesta de Bloomberg entre economistas predice que la economía estadounidense seguirá registrando un crecimiento del PIB por debajo del 2% y una inflación por encima del 2% hasta 2027. Se espera que la inflación se mantenga por encima del 3% este año, y aunque se prevé que disminuya el próximo año, probablemente seguirá por encima del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal. Esto se debe a que los mayores aranceles a la importación impuestos por las tarifas se trasladarán de manera más generalizada a los precios al consumidor y solo se disiparán gradualmente el próximo año si no se producen más interrupciones. Si la economía sigue teniendo un rendimiento inferior y la Reserva Federal necesita proporcionar un estímulo forzado, la inflación podría aumentar aún más. En cualquier caso, es importante señalar que no se trata solo de expectativas de inflación. La inflación real ha aumentado desde abril, cuando se impusieron los aranceles, superando el objetivo preferido del 2% de la Fed. Los economistas encuestados por Bloomberg también esperan que la tasa de desempleo suba al 4,4% a finales de este año y se mantenga en ese nivel durante la mayor parte de 2026. En resumen, las condiciones macroeconómicas seguirán siendo estanflacionarias durante el resto de 2026, con grandes riesgos al alza de cara a 2027. La preocupación por la estanflación ha llegado a tal punto que incluso la habitualmente optimista Wall Street está empezando a prestar atención a la estanflación en Estados Unidos. Todo esto refleja una auténtica situación de recesión para la economía estadounidense. Pero hay un sector que a veces camufla el bajo rendimiento de la economía estadounidense, o en realidad su recesión, y es la industria tecnológica financiera. Aunque es erróneo imaginar que la industria tecnológica financiera, a diferencia de la economía real, está en recesión, tampoco todo va bien allí. Y ahí está el quinto y más peligroso fracaso de Trump. Decimos más peligroso porque es ahí donde reside el poder. Si la administración Trump no puede servir a sus amos, lo echarán del cargo.
Esto nos lleva al quinto fracaso, que es la trinidad dólar, tecnología, finanzas en Estados Unidos. Todo el mundo sabe que la dominación global de la economía estadounidense se debe a su trinidad formada por el dólar, Wall Street y las mayores corporaciones multinacionales, ahora representadas por las llamadas Siete Magníficas. Esta trinidad está en el corazón no solo de una gran parte del crecimiento dentro de la economía estadounidense, sino también en la protección de la economía de Estados Unidos frente a todo tipo de vulnerabilidades y shocks. Pero ahora estamos viendo grietas en esta trinidad. De hecho, este tema necesitaría un video aparte. Por favor, comenta si quieres un video completo sobre esta trinidad. Pero aquí tienes un breve resumen de la situación de la Trinidad. Empecemos con el privilegio del dólar. El estatus global del dólar permite a las empresas estadounidenses salir y realizar transacciones sin pagar por seguros y coberturas. También permite al Tesoro de Estados Unidos mantener niveles inusuales de deuda y déficit. Hace que Estados Unidos sea el epicentro de las finanzas y, lo más importante, nos aísla de terribles crisis financieras, porque durante la incertidumbre, el dinero busca refugios seguros, lo que impulsa al alza el dólar, mientras el resto de las monedas globales entran en caída libre. Prestemos mucha atención a este gráfico. Fíjate en los puntos de 2008, 2012, 2014 y 2020, después de los cuales el valor del dólar subió bruscamente. Estos puntos corresponden a la crisis financiera global, la crisis de los bonos europeos y la pandemia de la COVID. Lo más importante es que cada vez que hay una crisis económica global, se instala la incertidumbre. Como vía de seguridad, el dinero sale rápidamente de los activos financieros denominados en otras monedas locales para respaldar los activos denominados en dólares, lo que hace subir el precio del dólar. En otras palabras, lo que es una crisis para el resto del mundo es una bonanza para el dólar estadounidense. Así que a mediados de 2008, durante la crisis financiera global, el valor del dólar se disparó cuando cundió el pánico. Los inversores huyeron de las acciones, las materias primas y los mercados emergentes hacia el efectivo y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y el dólar subió. De 2010 a 2012 fue una fase de recuperación. Debido a los tipos de interés cero de la Reserva Federal y la flexibilización cuantitativa, el dólar se debilitó de forma algo deliberada. Pero a medida que la crisis de la deuda soberana de la eurozona se intensificó en Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia, el euro se debilitó bruscamente, haciendo que el dólar se fortaleciera en comparación. Para 2012, cada nuevo episodio del drama del rescate griego provocaba flujos de capital hacia los bonos del Tesoro de Estados Unidos, impulsando de nuevo el USD al alza. En 2014, el dólar volvió a repuntar. La crisis de la eurozona no pudo ser contenida y la fuga de capitales de Europa, debido al endurecimiento de la política monetaria del BCE, provocó un gran repunte del dólar. También se produjo el colapso del precio del petróleo en 2014, lo que perjudicó a los exportadores de materias primas como Rusia, Brasil y Oriente Medio, mientras aumentaba la demanda de dólares estadounidenses. El resultado fue que el dólar volvió a subir. Y finalmente, 2020. La COVID llegó el 30 de enero de 2020. En febrero, el dólar se disparó un 8% en solo unas semanas, el nivel más alto desde 2002. Inversores de todo el mundo se deshicieron de activos de riesgo y se lanzaron al efectivo en dólares y a los bonos del Tesoro, provocando una escasez de dólares en los mercados globales. Esta carrera por la liquidez generó una demanda masiva de liquidez estadounidense. Luego, la propia política de la Fed estabilizó deliberadamente el dólar. La Fed recortó los tipos de interés a cero y lanzó enormes operaciones de mercado abierto para salvar la economía estadounidense. También abrió líneas de swap con bancos centrales de todo el mundo para aliviar la tensión de financiación en dólares, de modo que los bancos centrales no renunciaran al dólar como activo de reserva.
Esta política deliberada debilitó el dólar, pero la Reserva Federal tenía el control total sobre el rumbo de la moneda. Luego, tras septiembre de 2021, la inflación se disparó en la economía estadounidense y la Reserva Federal adoptó una postura de endurecimiento agresivo, lo que llevó al dólar a un máximo histórico en septiembre de 2022. Esto nos sitúa en un momento único: la venta masiva de dólares tras la imposición de aranceles. Esto enlaza con nuestra historia de que la Trinidad tampoco está funcionando tan bien. En abril de 2025, se impuso un arancel global sin precedentes, lo que provocó un colapso económico global momentáneo, ya que los mercados de capitales de todo el mundo sufrieron un duro golpe. Pero aquí está el cambio. Esta vez, el dólar se debilitó de forma masiva, a diferencia de 2008, 2012, 2014 y 2020. No hubo un lancheznes y vuelta al dólar desde las monedas locales. Porque ahora, al contrario de lo que ocurría antes, cuando el dólar era visto como el activo más seguro, muchos grandes inversores como PIMCO y fondos soberanos de países como Corea y Japón se asustaron de apostar demasiado por el dólar. Hay una serie de factores detrás de esto: la continua presión fiscal sobre el Tesoro estadounidense, los ataques de Trump a la Reserva Federal y los ataques de Washington a sus aliados. Pero el resultado ha sido que la incertidumbre tras la imposición de aranceles ha impulsado el precio del oro a un nivel sin precedentes, convirtiéndolo en una alternativa y un activo seguro competitivo frente al dólar, y desplazando los mercados de capitales a otros lugares, en China y otros países de Asia Oriental, en lugar de Estados Unidos. Y esto supone un cambio histórico. No, el dólar no se está desplomando. No, no está surgiendo ninguna alternativa al dólar como moneda global única. Pero el dólar ciertamente ha perdido su posición incuestionable como refugio seguro universal. Ahora existe una variedad de refugios seguros, y esto es reconocido por la administración Trump. Donald Trump dijo que impondría sanciones a los países que intentaran alejarse del dólar hacia activos alternativos. Y Scott Bessent, el secretario del Tesoro, afirmó que proteger el dólar es uno de sus principales objetivos en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. A medida que los fondos salen de los mercados de capital estadounidenses, no solo es el dólar cuya vulnerabilidad en tiempos de crisis ha llamado la atención por primera vez, sino que esto ha tenido graves repercusiones para el Tesoro, Wall Street y la economía estadounidense en su conjunto. Con la pérdida de confianza en el dólar, los acreedores globales han exigido una prima más alta por prestar al gobierno de Estados Unidos. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ha alcanzado nuevos máximos, pero aquí está el punto más importante. Esto está elevando el coste no solo para el Tesoro de Estados Unidos, sino que el alto coste de endeudamiento también se ha transmitido hacia abajo, aumentando el coste de los préstamos para los consumidores a través de tarjetas de crédito, préstamos para automóviles y tipos hipotecarios. Y esto está relacionado con todos los indicadores, como el tibio sentimiento del consumidor que comentamos antes. Finalmente, llegamos al mercado de renta variable y a los 7 magníficos. En primer lugar, el mercado bursátil estadounidense ha estado impulsado significativamente por los 7 magníficos y el sector tecnológico, como se observa en este informe de Bank of America. El 45% de las operaciones saturadas están en posiciones largas sobre los 7 magníficos, seguidas únicamente por posiciones cortas en el dólar estadounidense y en oro. De hecho, las acciones europeas quedan en un distante cuarto lugar. La inteligencia artificial ha impactado el sector tecnológico de 2 maneras. En primer lugar, ha incrementado enormemente los beneficios debido al despido de empleados. En segundo lugar, ha generado un gran optimismo sobre el papel indispensable y dominante de la IA en el futuro. Esto ha provocado una auténtica fiebre tecnológica, una avalancha de dinero hacia las acciones tecnológicas relacionadas con la IA en Estados Unidos. De hecho, según algunos cálculos, la IA, que emplea a muy pocas personas, está sumando 6 puntos porcentuales al PIB,
lo que representa aproximadamente un tercio del crecimiento de la economía estadounidense. Sin embargo, el sector financiero tecnológico de la IA ha impulsado el mercado hasta un punto en el que muchos inversores temen que se haya convertido en una gran burbuja. Por ejemplo, un informe del Bank of America mostró que el 91% de los gestores de fondos globales creen actualmente que las acciones estadounidenses están sobrevaloradas. La bolsa sigue aguantando porque los inversores esperan que una bajada de tipos por parte de la Reserva Federal apoye a los mercados y que la administración Trump, en última instancia, hará todo lo posible por salvar el mercado de valores. Pero el resultado general ha sido lo que Jonathan Levin, el conocido columnista de Bloomberg, ha denominado el descenso de los mercados financieros estadounidenses desde el excepcionalismo americano hasta la mediocridad americana. Tras una serie de oscilaciones bruscas en marzo, abril y mayo, el índice de referencia S&P 500 ha subido un 9,6% en lo que va de año, en términos de rentabilidad total. Por supuesto, es una buena rentabilidad. Muchos analistas de mercado la han celebrado como la resiliencia del mercado de valores estadounidense. Pero, en comparación, el índice MSCI World, excluyendo a Estados Unidos, ha subido un 23,4%, impulsado por empresas globales de los sectores financiero, industrial y de servicios de comunicación. A este ritmo, las acciones estadounidenses registrarían su peor rendimiento relativo desde 1993. Y si no fuera por el dominio en la inteligencia artificial, la situación habría sido mucho peor. Por sectores, solo las empresas estadounidenses de tecnología de la información están superando al resto del mundo, y la mayoría de los inversores considera que incluso el sector tecnológico está sobrevalorado. Lo que es muy importante es que la encuesta global de gestores de fondos del Bank of America revela que, desde la llegada de Trump al poder, muy pocos inversores, en general, prevén una economía estadounidense más fuerte en los próximos 12 meses. Y la expectativa es muy importante para los mercados de capitales. Todo esto no significa que el dominio financiero de Estados Unidos esté colapsando. No existe otro mercado de bonos que pueda reemplazar al Tesoro para proporcionar liquidez global. Los mercados de renta variable de Estados Unidos siguen considerándose los más profundos y líquidos por los inversores internacionales, y estos aún desean exposición a las gigantescas corporaciones estadounidenses, cuya sustitución no está en el horizonte a pesar del auge de sus homólogas chinas. Pero el punto de inflexión ha comenzado. El estatus incuestionable del dólar se ha roto. El mercado financiero estadounidense finalmente está enfrentándose a la narrativa de vender América, y los propios inversores están empezando a cuestionar el segmento financiero tecnológico relacionado con la IA, el activo estadounidense más atractivo en este momento. Estados Unidos ya no es la mayor economía en términos de PPA, no fabrica tanto como antes y es solo una de las 3 superpotencias militares. Su deuda nacional supera ahora los 37 billones de dólares estadounidenses y gracias a la gran y hermosa factura de Trump, se encamina hacia los 40 billones. El FMI ahora prevé que la economía estadounidense crezca alrededor de un 1,9% en 2025, una desaceleración significativa respecto al ritmo del 2,8% del año pasado, incluso cuando se espera que la economía global registre una expansión de alrededor del 3% en general. Eso supondría el peor rendimiento relativo de finales de 2022 y antes de eso, desde 2017. La conclusión es clara. Más allá de estas cifras principales, que no son buenas en absoluto, este video además corresponde en un red enfrenta debilidad estructural más profunda. La agricultura sigue en recesión, las bases industriales tambalean por los aranceles y la competencia global, y el sector servicios, que antes era el pilar del crecimiento económico de Estados Unidos, se está desacelerando debido a la inflación y la inestabilidad.
El consumo, que representa casi el 70% del PIB estadounidense, está flaqueando mientras los hogares luchan con el aumento de los costes y la caída de la confianza. En la cima, la llamada economía alta de las finanzas y la tecnología prospera en una burbuja desconectada de la América trabajadora. El resultado es una economía en la que la mitad inferior de los estadounidenses posee ahora solo el 2,5% de la riqueza nacional. Un recordatorio contundente de que los costes de este modelo los soportan muchos, mientras que los beneficios se acumulan en manos de unos pocos. Puede que Donald Trump no sea responsable de todos los fallos estructurales, pero llegó al poder prometiendo revertirlos. En cambio, estos 5 fracasos, en la agricultura, la industria, los servicios, el consumo y la alta economía financiera, no han hecho más que profundizarse bajo su mandato. Y seguirán persiguiendo a su administración a medida que más estadounidenses reconozcan la realidad de que los principales indicadores de la economía estadounidense no han logrado mantenerse al día. Es hora de decir la verdad. La economía nacional de Estados Unidos se ha reducido prácticamente a un puñado de estados, acciones tecnológicas relacionadas con la IA, el sector sanitario y los ricos. Este último punto es importante. Las élites en Estados Unidos siguen acumulando más, pero para la clase trabajadora, Trump ha sido un desastre, y la economía de Trump, en la práctica real, ha estado en recesión.